Buenas tardes, vamos a transmitir en directo. Hoy tenemos un encuentro con Jorge Carrasco, así que el rato promete. Estoy súper contenta de poderlo. Vamos a ver si esta tarde puede ser más rápido. Jorge, ya se está conectando. Mira, ay, qué rapidito. Jorge, buenas tardes. La conexión más rápida que he tenido en mi vida en Instagram. Y yo, porque últimamente se me atascan. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Me Muy alegro mucho. contenta de que hayas aceptado, de que estemos aquí compartiendo este rato. Súper contenta. Igualmente, hombre. Así. Pues bueno, quien no conozca de los que nos están siguiendo quién es Jorge Carrasco, no voy a dar un máster de quién es Jorge Carrasco, voy a decir que es fundador del Instituto de Desarrollo Interior, entre millones de cosas, conferenciante, creador de cursos, en fin. Bueno, tenéis todo lo que queráis ver en sus redes, que las vamos a poner también, cuál es su página web y todo lo que hace. Y bueno, Jorge, yo quería compartir contigo, si te parecía bien, porque hablamos de lo del tema de las relaciones de pareja y demás, porque entre otras cosas me gusta mucho que te pasa como a mí, que compartes lo que experimentas, lo que estás viviendo sin tapujos, sin maquillaje, en este sentido. Y he visto dos o tres citas tuyas que me han gustado mucho y que me gustaría que desarrollara. Porque he visto que tienes una cita que le dedicas a tu mujer, que le pones que sé que el amor, para poder experimentarlo, es necesario darlo de corazón y sin reserva, en los buenos y en los malos momentos, la salud y la enfermedad. Darlo tantas veces como sea necesario hasta darte cuenta que no es algo que se encuentra afuera, sino dentro de uno mismo y que por lo tanto ya es. Me ha encantado la cita. Hay que comprender esa cita. No entenderla, hay que comprenderla. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí. Gracias, Olga, por este espacio. Y lo que intentamos es traer un poco siempre una perspectiva que literalmente rompe los esquemas de la psicología mundana, de los entretenimientos del ego de la tierra mundanos, de las actividades, inclusive de la cultura y de las creencias que hemos abrigado desde pequeños. Porque al fin y al cabo, cuando yo hablo de relaciones que podríamos decir, o quitar el plural, siempre es un conflicto de relación, y nos damos cuenta en última instancia que es una relación, en última instancia, es una relación con uno mismo en todo momento. Sí es verdad que pensamos que estamos relacionándonos con un mundo exterior, pero si nos damos cuenta, en cada interactuación que hacemos con el mundo exterior, estamos reafirmando una imagen o un concepto de nosotros en todo momento. Ante cada conflicto, y esto yo digo cosas, pero repito, es para profundizar en ellas, porque si lo decimos rápido, pueden sonar o chocantes o atractivas, pero no se comprende en profundidad. Aquí va la primera que me viene, y es, ante todo conflicto que experimentas en la vida, siempre subyace la pregunta ¿qué o quién soy? La duda. Todo conflicto, por lo tanto, procede de una duda. ¿Qué o quién soy? Repito, esto lo puedes extrapolar a todas las partes de tu vida y a todos los conflictos. ¿Qué o quién soy? Por lo tanto, cuando literalmente si observamos, y además al final observar la mente es algo que es súper simple conocer a la mente, porque es muy simple. Pero también hay otra cosa que siempre decimos, no, la simplicidad no puede ser comprendida por mentes complejas. Cuando hemos hecho un nudo aquí tan grande, sofisticado, no podemos comprender. Podemos entender las cosas desde nuestro nuevo o complicado punto de vista que hemos aprendido como Homo sapiens sapiens. Tenemos una estructura de pensamiento y desde esa estructura de pensamiento queremos dar significado y sentido a todas las cosas. Pero pasamos por alto el primer error, que la estructura de pensamiento que hemos erigido, que hemos forjado, que hemos fabricado, no nace de la unidad ni del sentido común ni de la verdad. Nace de una ilusión. Es decir, intentamos comprender la verdad desde una mente errada. Y queremos intentar comprender la verdad desde una mente que no es cierta. Y desde ahí no comprendemos, siempre pasa desapercibida ante nosotros. Por eso sufrimos, porque la vida, cuando comprendes desde otra mente distinta, por eso digo entender, al final es intentar
comprender. Por ejemplo, yo voy a leer una frase hoy y vamos a entenderla. ¿Qué significa esto? Que vamos a entender lo que estoy leyendo desde nuestra mentalidad arraigada. Esto es entender. Y esto es la parte intelectual. Si yo digo, por ejemplo, la paz mental es claramente una cuestión interna. Todo el mundo entiende esto, ¿verdad? Pero no lo comprendemos. No comprende. ¿Comprender qué es? Soltar el sistema de pensamiento que tenemos y abrirnos en el pellejo entero para experimentar esta frase desde una mentalidad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Se entiende esto, no? Estupendamente. Estupendamente. Yo siempre digo se entiende para ver si a veces me pongo a divagar, digo, por si acaso estoy hablando en marciano o en terrícola, tengo que bajar a... Tú vas a hacer, yo sé que lo entiendes bien, pero vas a hacer de representante del resto de las personas que están conectadas. Hombre, claro, Entonces, encantada. fíjate cómo cuando nosotros estamos comprendiendo primero, comprendiendo, no entendiendo, bueno, vamos a entender primero, antes de ir a comprender hay que entender. Cuando entendemos que intelectualmente toda relación que tenemos delante estamos reafirmando quién soy a través de esa persona constantemente. Estoy reafirmando quién soy a través de la persona que tengo. Estoy reafirmando si soy una persona que está condenada, que no tiene libertad, que no puede hacer lo que quiere, que no tiene derecho a expresarse libremente, que un sinfín de listas de deseos. Y ahora veremos cómo nace esto. Es una forma súper clara que voy a intentar en este live, si me lo permites, Olga, Sí. hacer que en poco tiempo quede algo sencillo, muy claro, para que esa mente que entiende se aferre más a esto y que un día, cuando tenga el valor suficiente y la información necesaria, tenga el coraje de soltar toda esta mente y experimentarlo para comprenderlo. Este es el propósito que tengo con la humanidad, para que en última instancia la gente comprenda esto que estamos diciendo. Porque cuando comprendes desde aquí, puedo jurar que la vida se torna de una forma totalmente maravillosa y no es difícil. No puede ser difícil alcanzar el estado mental que tu mente tiene como esencia divina o como esencia, es decir, es su naturaleza, no es estar en conflicto. Esto tenemos que entenderlo. La naturaleza de la mente no es vivir en conflicto constantemente. Y esto a lo mejor la gente puede entenderlo, pero no comprenderlo. Repito, la naturaleza esencial de la mente es crear, es la creatividad, es el amor, es la inspiración, es la semejanza, es el expandir lo que ya sabe que es. La esencia de la mente no es vivir en conflicto. Y estamos como seres humanos viviendo constantemente en conflicto. Y lo que hacemos es recurrir a pastillas porque pensamos que la pastilla es lo que sana el conflicto. Y recurrimos a relaciones pensando que cuando tengo una relación va a ser lo que sane mi conflicto. Y recurrimos a tener éxito muchas veces en la parte laboral creyendo que cuando tenga el éxito que tanto me han dicho culturalmente me liberaré de conflicto. Y me voy a casar y voy a comprar una casa y cuando tenga la hipoteca y tenga hijos, entonces voy a liberarme de conflicto. Y así vivimos agotados reafirmando, fíjate que no nos damos cuenta, pero en todas estas direcciones que he mostrado no puedo por menos que reafirmar el conflicto. Es decir, es la trampa. Es una paradoja. Es una paradoja. La trampa del ego. Yo hablo un montón, ¿eh? Si me tienes que parar, me paras, por favor. Yo me pongo a hablar. Entonces, Yo hablo muy rápido también, o sea que... intento hablar despacio, eso sí, No, va bien, va pero bien. que yo me pongo a tirar y tiro. Tira, tira. Lo que, Tírale. lo que quiero dar a entender a todas las personas que están aquí, de algún modo, es, fíjate cómo desde el sistema, desde esa mente que se experimenta de forma antinatural, repito, desde esa mentalidad que hemos normalizado, que se está experimentando de forma invertida, donde necesita controlarlo todo y no se da cuenta que hay que soltar el control para recuperar el control. Es la paradoja. Todo lo que sea una lección de paradoja en la vida te va a conducir a la lección real, ¿no? Cuando Sí, nada necesitas, cuando sueltas la necesidad de tener cosas, aparecen las cosas. todo se te da. Como se dice, ¿no? Cuando perdonas las suficientes veces de forma constructiva, te das cuenta de que el perdón en última instancia te va a hacer comprender que no había nada que perdonar. Todo es una paradoja en la vida, porque es un juego de la mente que nace de la ilusión y por lo tanto está viendo ilusiones constantemente. Cuando nos experimentamos desde esta mente conflictiva, aparte de que vemos el significado que estamos viendo a la inversa, no comprendemos las cosas, desde esa mente conflictiva pensamos que no tenemos. Desde esa mente conflictiva, antinatural, no para de repetirnos o de venirnos un montón de pensamientos que nos están condicionando todas nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros trabajos. Es decir, esa mente conflictiva, antinatural, no para de adormecernos, de gobernarnos y de guiar
nuestra experiencia a través de caminos duros, casi infranqueables, casi imposibles. Son lecciones imposibles de aprender. Y las hemos aprendido, ¿eh? Por eso digo, fíjate, cuando alguien me dice, oye, Jorge, esto es muy difícil de aprender, digo, no me digas que no tienes capacidad de aprendizaje, porque has aprendido lo imposible y lo has conseguido. Has aprendido que eres un concepto totalmente falso, lo has aprendido, te lo has creído y no solo eso, lo has vivido durante 50 años seguidos y lo has sostenido. No me digas que no tienes capacidad de sostener la mierda, ¿eh? Tienes una capacidad de caballo. Total. La misma capacidad que has usado para aprender lo imposible, ahora tienes que ponerla para desaprender y para recordar la esencia natural de tu mente. ¿Sí? Desde esta mente, esta mentalidad de conflicto, obviamente ya te está haciendo verte como si fueses una idea totalmente antagonista a lo que tu esencia viva es. Por lo tanto, te va a decir esa mente que para conseguir cosas tienes que luchar duro y tienes que buscarla fuera de ti. ¿Verdad? Esto me lo hace el iPhone. Tienes que buscar esas cosas que te faltan en el mundo donde tus ojos proyectas en el mundo externo. Y empezamos a buscar, por ejemplo, tú lo has dicho, en una relación, el amor. ¿Verdad? Y empezamos a hacer ciertas cosas con cierto tesón, con cierta sonrisilla de medio lado, hay cariño, lo que te quiero, tal, pero al final es para coger y agarrar. Sí. Es una, literalmente, si tú lo ves detenidamente, esta mente no, por menos no puede hacer, por menos que estar manipulando constantemente en las relaciones. Es una manipulación constante, bajo contratos invisibles, a veces verbales, pero invisibles, que cada uno pone sus normas en la mente y luego lo reclama fuera. Porque el esfuerzo que he hecho yo previamente por ti, ahora me tienes que pagar y tiene que ser un viaje, o un fin de semana, o atención durante una tarde, aunque te tengas que ir al final, cualquier cosa le sirve al ego. Pero no nos damos cuenta que en la medida en la que estamos dando algo, es en la medida que estamos reafirmando que ese algo tenemos, que ese es el algo que tenemos. Es decir, cuando estamos dando queja, estamos reafirmando que tenemos vacío por dentro. Cuando estamos dando gratitud, estamos reafirmando que somos plenos. ¿Entendemos? Hay una frase del curso Milagros que me encanta, que dice, Dios no necesita que tú le des las gracias, pero tú sí necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido. Esto sí lo tienes que hacer, porque en la medida que estás siendo consciente, lo primero de un marco de estudio, siendo consciente de que hay otra lógica distinta a la que tú crees que es la única lógica que existe, que es la mente invertida o la mente trastocada. Hay una forma de ver el mundo totalmente distinto. Desde aquí esta mentalidad te va a decir, oye, que cuanto más das tu caudal aumenta, que cuanto más estás dando ideas, más las refuerzas en tu mente. Las relaciones especiales o las relaciones que comúnmente llamamos familiares, sentimentales o padre-hijo, esas relaciones son el mayor potencial humano que tenemos delante de nosotros, no para destruirnos, sino para transformarnos y reconstruirnos. Efectivamente. ¿Sí? Pero lo usamos desde una mente errada y no paramos de usar este cáliz o esta caja de Pandora, no paramos de usarla de forma incorrecta y seguimos la búsqueda incesante a través de un sinfín de relaciones que siempre te van a llevar a la frustración, al desaliento, a la enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Y seguimos, no somos cabezotas, seguimos pensando que hay que buscar fuera. Oye, pues ya. Cuando estás dentro. Uh-huh. Pero cuando lo haces desde una parte consciente, o sea, desde una mente consciente en el que solamente das amor porque es lo que te nace, y la otra parte a lo mejor lo recibe como un exceso o como Sí, hay veces que hay personas que lo reciben como un exceso, como se parece que estás dando demasiado, que estás... Esa parte como lo puede recibir una... No hay que confundir, es que dentro de todo esto, mira, el ser humano, además tú bien lo sabes, dentro del mundo de la psicología se enseña claramente el mundo de los polos opuestos. Entonces, pasamos de ser el complaciente, ¿sí? Y de estar, que esto es una compensación emocional simplemente. Los que están siendo complacientes y no paran de decir que sí a todo, y toma no sé qué, y no te vayas, yo te cuido y tal, y no puedo con todo, pero yo tengo que seguir haciendo. La complacencia es una compensación por un desequilibrio emocional. Cuando empezamos a tomar conciencia de este tipo de teología o de formación o de marco didáctico, lo que hacemos es escuchar la palabra amor propio. Decimos, hay que poner límites. ¿Y qué hago?
voy de un polo al otro Bueno, polo. Y ahora digo, que ordena a todos, ya no doy a nadie porque yo me amo. O sea, y pienso que así estoy experimentando el amor. Bueno, es un principio de amor porque empiezas a tenerte en cuenta. Pero eso no es amor, es un reflejo muy pobre de lo que es el amor. Porque seguimos poniendo las miras dentro del mundo de la forma y siempre nos perdemos. El ser humano, la característica que tiene es que no para de fijarse en el mundo de la forma. Por eso nos perdemos. El mundo de la forma es muy cambiante. Voy a explicar esto. Eh, cuando, si tú observas el comportamiento, por ejemplo, de una persona que está dando desde la complacencia, ¿sí? El complaciente, y ahora yo te pongo aquí, voy a exagerarlo, te pongo un Jesús de Nazaret o una Madre Teresa de Calcuta. ¿Tú crees que están siendo complacientes o por el contrario son seres que entienden o que han alcanzado una visión donde les ha sido revelada la verdad de lo que de lo que nosotros somos y desde ahí no pueden por menos que saber que cuanto más dan, más experimentan la felicidad? Pues saben además, estas personas o estas mentes, cuando estamos en este punto, hay una forma muy comprensible de entender que cuanto más estás dando, cuanto das, no estás esperando que el otro inclusive sea agradable contigo, porque entiendes que no es sino tu propia gratitud la que te ganas en cada acto. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy dando un acto, cuando yo estoy dando un acto de dar hacia alguien, sé que eso que estoy dando es aquello que he elegido dar para convertirme en eso. Y no hay pérdida. Yo cuando, gracias a Dios, cuando yo estoy desde esta conclusión y estoy dando algo, yo te puedo dar o tender una mano y tú me la puedes quitar de mala forma, que en este caso a mí no me está afectando porque entiendo cuál es el gesto que estoy haciendo y no es sino mi propia gratitud la que me gano. No necesito un agente externo que me diga gracias por el buen gesto que hace. No necesitas eso. Por eso no hay un gesto de complacencia. Al igual que puedes tranquilamente decir, uy, tengo otro plan y hoy no voy por ahí. Lo cual no quiere decir que no esté compartiendo mi identidad o, digamos, ese ser más elevado con el mundo. Y eso es lo que me va reconstruyendo. Estoy compartiendo una idea que está muy por encima de lo que es el concepto del yo mundano que hemos fabricado como seres humanos. Entonces, desde ahí no te vas de polo en polo, sino que estás en un camino más centrado, dando aquello que sabes, que recuerdas, que realmente eres. Y en esto no hay conflicto. La gratitud, digamos, es el compañero que tienes en tu día a día. ¿Sí? cierto. ¿Y no te parece, Jorge, cuando estás en pareja, yo que me he llevado también mucho tiempo sin pareja y al cabo de muchos años vuelvo a tener pareja, cuando estás en pareja como que o sea, las posibilidades de verte son mucho más amplias, más infinitas y más fáciles de ver todo lo que te queda, todo lo que has condenado, todo lo que te... O sea, de una manera mucho más fácil que si llevas el camino solo. Vale, sí, no. Sí, ¿por qué? Claro, es que parece que si no, dentro de este contexto parece que solo los que tenemos pareja sentimental o pareja estructurada dentro de lo que es la cultura del Homo sapiens sapiens, somos los únicos que podemos avanzar rápido. Y los que están solteros parece que no. Pero tampoco Entonces, es tampoco tan extremo. claro, quiero decir, vamos a darlo, porque por ejemplo una relación entre mamá e hijo, Sí, adolescentes o adultos, ahí hay un montón de sombra sí, también. también. Es decir, cuando dos mentes, vamos a entender, cuando dos mentes, sacando el contexto de si es sentimental o no, es cierto que en las relaciones sentimentales es donde más sombra aparece, o en las relaciones familiares, ¿no? Ya cuando hay un contexto íntimo. Sí, Pero cuando dos mentalidades se juntan durante un tiempo prudencial, es decir, conviven, es aquí donde empieza a salir la sombra de la psique. Y es ahí donde podemos empezar a hacer un trabajo que, uno, va a ser muy intenso, es decir, entender esto no significa que vayas a dejar de sufrir en esas relaciones. Las pruebas por las que pasas o por las que vas a pasar no son más que lecciones que se vuelven a repetir una y otra vez hasta que aprendas a enseñarte algo distinto a lo que te has enseñado en el pasado. Pero no significa que con que entiendas esto, y volvemos a la parte de entendimiento, no de comprensión, aunque entiendas esto no significa que no vayas a tener que solventar las lecciones pendientes de tu pasado a través del presente. Pero es verdad que vas a ganar ventaja, porque vas a empezar a poder tener recursos o aplicaciones que salen de la tangente, que son totalmente distintas a las que nos han enseñado en nuestra cultura, que
por lo que sea, las enseñanzas de nuestra cultura en las relaciones siempre nos llevan a repetir los mismos errores. Es decir, el matrimonio, la cultura del matrimonio, está literalmente fracasando. Está en una extrema crisis, porque ahí están los resultados. Las relaciones se descoyuntan. La psiquiatría y la psicología están literalmente pasando por su mayor crisis. Cada vez más personas se suicidan. Algo está pasando. Todo lo que pensábamos que era cierto para los seres humanos, nos estamos dando cuenta que empieza a entrar en crisis. El concepto del yo eclesiástico está siendo reivindicado. Está entrando en una crisis muy profunda, porque la gente, cada vez que hablas de Dios, ya no quiere ese Dios, ya se rebelan contra ese Dios, y es totalmente normal, porque es caduco y nada tiene que ver con otro contexto. No es la palabra lo que tenemos que cambiar. Lo que hay que hacer es hacer una reivindicación del contexto que se le ha dado a esa palabra. Esto es lo que hay que reivindicar. El significado de las cosas, el significado del matrimonio o de las relaciones, el significado del perdón, el significado del amor, el significado de Dios, el significado de uno mismo. Porque inclusive el concepto que te han contado o que tú has querido aprender cuando eras, desde que has nacido hasta ahora, también está pasando por una gran crisis. ¿Entendemos? Y esto es lo que hay que reivindicar. Poner un punto y aparte. Y decir, es ahora donde tenemos que ver de otra forma. ¿Por qué? Como dice Silvia, ¿por qué está en crisis? Solo hay que ver los resultados que está conllevando. Solo hay que ver los resultados. El ser humano pensamos que es un ser feliz y saludable. Pensamos que el ser humano real, si levantamos la vista, pensamos que el ser humano que es dependiente de una alimentación insalubre, que es dependiente de pastillas constantemente, que está en las psiquiatrías y todo, que cada vez hay más suicidas, pensamos que es un ser saludable. Si te vas ahora mismo a urgencias, vas a un hospital lleno y dirás, ¿es lo normal? No, lo hemos normalizado. No es lo normal. Es lo normal. Yo no voy a la selva y veo un ambulatorio de elefantes y todos aquí enfermos tomándose pastillas y gelocatiles para el dolor de cabeza y antidepresivos. No lo he visto en la vida. El cuerpo siempre habla. Pero sí, efectivamente, ahí hay una crisis profunda en todos los sentidos. Pero, ¿y ahora cómo nos relacionamos? Porque desde la conciencia, tú sabes que aquí venimos a disfrutar, que venimos a estar en paz, venimos a, o sea, dentro de un orden y encontrarte en esta tesitura de mantenerlo desde una especie como de relación santa, pues también requiere una decisión diaria y constante del cómo quiero verte, cómo quiero amar, cómo quiero entregar, cómo quiero... Pues sabiendo que lo que das es lo que te das a ti mismo, ¿no? Está claro que todo esto al principio parece muy complicado cuando lo percibes desde la mente de toda la santa vida. Entonces, cuando la gente siempre me dice, ¿y cómo hay que hacerlo y tal? Pues como todo el mundo lo hace, es decir, lo primero tienes que empezar a adquirir otro tipo de educación totalmente distinta a la que te han enseñado. Es decir, si tú vas y revisas lo que es la educación escolar, que nace, esa idea nace de la revolución industrial, toda la educación que se da en la escuela, que recibimos todos los seres humanos Homo sapiens sapiens 2.0 de estos siglos nuevos, las matemáticas, la historia, la geografía, la física, la química, la astrología, la astronomía, lengua, sí, tecnología, derecho, farmacología, ADE, toda arquitectura, todo al final, absolutamente todas las formaciones que nos dan, toda la formación que nos dan es de conocimiento. ¿De qué? Conocimiento mundano que te lleva a adaptarte y a conquistar el mundo exterior. ¿Verdad? Todo fuera. Todo fuera. Entonces yo digo, ¿cuáles son las formaciones o la educación que nos han dado para poner las miras y empezar a conocer lo que hay en el todo dentro? Porque está muy yo no digo que eso sea malo, es necesario para nuestra vida humana, pero está un poco descompensada la balanza. Bueno, un poco no, está hiper descompensada. La parte del autoconocimiento no se nos da. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay que aprender autoconocimiento, hay que aprender a descubrir cuáles son, lo primero, las ciertas mecánicas básicas, por lo menos, de lo que es la mente del ser humano. Primero hay que tener ciertas ideas básicas. ¿Para qué? Para que se hace en filosofía, ética o civil, sí, pero es una ética, repito, Cristina,
aunque se haga, la filosofía que dan dentro del instituto, del colegio, es tan pobre frente a todo el resto de formación que dan que nada tiene que ver con lo que realmente necesita el ser humano comprender. Y la filosofía, que es lo que más se puede aproximar a ese autoconocimiento, que también falta psicología sistémica, psicología humanista, espiritualidad, esa conciencia unida, faltan muchas asignaturas ahí dentro. Entonces vamos muy cojos. Y no sabemos ni quiénes somos ni cómo funciona la mente. Y desde ahí vamos a decir, yo sé lo que quiero en mi vida y lo que voy a hacer es labrar mi futuro. Bueno, si no sabes quién eres, ¿cómo puedes saber qué es lo que más te conviene? ¿Qué mayor objetivo hay en este mundo más que conocerse a uno mismo? Si empiezas a conocerte realmente a ti mismo, entonces podrás saber de qué va la vaina. Podrás empezar a tomar decisiones conscientes. Cuando empiezas a abrirte a una educación que yo invito a que esté verificada, pero bueno, una información que siempre apunta al interior. Empiezas a conocerte, empiezas a darte cuenta de la importancia que tiene el estudio y el trabajo con el pasado de forma constructiva y no destructiva, que estamos anclados al pasado y no sabemos resolverlo ni manejarlo. Cuando empezamos a aplicar ciertas praxis realmente experienciales, empíricas, con uno mismo, a través de ese pasado, y vemos cómo la neuroplasticidad que se demuestra va cambiando, cómo hay recorridos neuronales distintos, cómo cambia el concepto o la imagen que fabriqué o que me enseñaron de pequeño, y cómo empieza a cambiar mi presente en todo eso. Cuando empiezo a ver todo esto poco a poco del entendimiento, empiezo a abrirme más a la comprensión. Y aquí es donde empiezo a experimentar una mente que parece que estaba dormida o que no existía, que está en mí y que me empieza a inspirar y a borbotear constantemente. Y digo, ¿y estas ideas dónde vienen? ¿Y cómo me relaciono de repente con una persona que es con la que siempre discuto y de repente ya no me activa? Es que, amigos, es que así funciona el TEPT. Y pensamos, el trastorno de estrés postraumático, pensamos que solo le pasa a los veteranos de guerra o a los que han sido violados y no nos damos cuenta que todos los niños que vienen a este mundo, siempre todos tienen un TEPT. A lo mejor no es tan grave como otros, pero sí hay muchos TEPTs. En nuestra experiencia de vida hemos guardado un montón. Y esto nos condiciona literalmente. Entonces, hasta que no aprendamos a resolver todos esos aspectos del pasado, todo eso nos está condicionando en el presente constantemente, a niveles que no nos imaginamos. Todo. Entonces, no nos enseñan a poner miras ahí. Pero qué casualidad, cuando tú tienes ese TPT, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando tú coges una musiquita, voy a poner un ejemplo básico, para que entendamos esto y le demos un contexto a todo el contenido que estamos dando. Si yo pongo, por ejemplo, una pieza muy bonita de Beethoven, yo qué sé, o de bachata, lo que le gusta a la gente, yo siempre digo lo mismo, ¿la música te puede hacer sentir cosas? Sí, todo el mundo, sí, claro, digo, pues no te puede hacer sentir nada. Dice, ¿pero qué estás diciendo, hombre? Digo, pues ya os avisé que iba a decir cosas que iba a contrastar. Si yo te pongo una pieza de bachata o se lo pongo a 1.000.000 de personas, no le va a hacer sentir lo mismo al 1.000.000 de personas. Y la bachata, esa pieza de bachata no tiene la capacidad de decir, a este le voy a joder y a este le voy a agradar. No tiene esa capacidad. Si por el contrario encima, o vamos a profundizar más, si te pongo a ti una pieza de bachata, Olga, y te la pongo durante 1.000 veces seguidas, y a ti te gusta mucho la bachata, la número 1 vas a experimentar unas cositas dentro. La número 1.000 vas a estar así con el ojo si es que no te has pegado un disparo. Y es la misma canción, es la misma información. La bachata no tiene la capacidad de decir, le voy a empezar a agradar y al final la voy a tirar por la ventana. ¿Me entiendes? Pero vamos a más. Y aquí es donde vamos a comprender lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que es nuestra percepción o nuestra conciencia, cuando entra en contexto con el mundo al que llamamos mundo exterior, cuando entra en contexto con ese mundo exterior, es cuando aparecen las emociones, porque es la respuesta de una condición interna. Tu mundo externo es la condición, es el reflejo de una condición interna. Ahora yo te digo, Olga, imagínate que te pongo o estás escuchando música de bachata, ¿sí? Y de repente estás viendo, de pequeñita, y de repente estás viendo cómo tu padre le pega una paliza a tu madre, ¿sí? Esa bachata que tanto te gustaba, justo empieza a pertenecer ese elemento a un entorno de violencia que tú has vivido de pequeña. Cuando tú seas mayor y te pongan una bachata, ¿crees que vas a sentir felicidad? Ninguna. Ninguna. ¿Qué hace la mente? En esos TEPTs es un trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la mente? Que tú bien lo sabes, pues lo que hace es asociar todos los elementos que en ese momento se están dando y cuando eres más mayorcita, todo lo que tenga que ver con ese momento pasado lo va a asociar la mente muy rápida, que es el engrama, y vas a volver a revivir un infierno sin darte cuenta del porqué. Pero claro, yo te hablo de la música, pero en este caso también hay que meter al hombre dentro. También hay que meter a la mujer dentro, una mujer que está victimizando o que está quejándose. Una mujer que está quejándose, aunque sea en el metro o en la seguridad social, que se está quejando, a lo mejor a una persona le puede estresar y lo estás haciendo con que una madre fue maltratada cuando se quejaba, con esos gritos. Hasta que no se libera esa parte del pasado, no nos damos cuenta, pero estamos condicionados muy directamente por el presente. Perdón, por el pasado en el presente. Totalmente. Por lo tanto, estamos, fíjate, que es al final una ilusión, ¿no? Es lo que decía Gabor Maté. El trauma no es un acontecimiento que pasó en un lugar y en un calendario, gracias a Dios.
El trauma no sucedió en un hecho, porque entonces estarías condenado, o eres el de Regreso al Futuro, o estás condenado eternamente, ¿no? El trauma fue una respuesta cognitiva, fue la respuesta que tú diste a un acontecimiento en un momento determinado. Por lo tanto, está aquí, está dentro. Gracias a Dios, porque si está el trauma aquí dentro, ¿dónde está la solución? Dentro también, está en ti, ¿verdad? Siempre, sí. Y se Y puede esa es la parte deshacer. bonita. Y ahí respondo a tu pregunta, que me voy por las ramas. En las relaciones es donde aparecen todas las sombras de nuestro pasado. Por lo tanto, tenemos una fuente increíblemente potente para poder aprender a liberar nuestros traumas, ya que todo lo que representan nuestras relaciones o los conflictos a través de nuestras relaciones, literalmente, y esto no es algo poético, literalmente, están reflejando todas las respuestas neurocognitivas de un trastorno que queda grabado todavía, que nos condiciona a través de nuestro presente. Estamos viendo constantemente un montón de información que podemos aprender a, uno, ver cuál es la asociación que hay con el pasado. Dos, poder entregar. Y tres, aprender a perdonar, que es aprender a ver y a concebir esa situación desde una percepción totalmente distinta a la que aprendí. Cuando eso se da, es cuando de repente una misma relación o un mismo acto, esa bachata, de repente un día la escucho y dices, uy, si me encuentro muy bien escuchando la bachata, me estoy sorprendiendo hasta a mí misma o hasta a mí mismo. Perfecto. Eso es que ha habido efectivamente una corrección totalmente lícita dentro de lo que es la mente y del pasado. Por lo tanto, el presente queda libre y puedes caminar en libertad. Me estoy explicando metafóricamente en Sí, todo, ¿verdad? Uh-huh. pero muy bien. Está explicando muy bien. Me Pero alegro. estamos en las relaciones, entonces, al final, todo lo que has condenado en el pasado, de alguna manera, o de lo que has condenado de tu infancia, de lo que has condenado de la relación de tus padres, estás condenado de alguna forma a volver a revivirlo. Las personas que hemos vivido ya por más de una pareja, ves que a veces los conflictos se repiten y no deja de ser una repetición de esos juicios o esas condenas que vienen de tu pasado, de tu infancia, incluso de tus ancestros, ¿no? Absolutamente. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decirlo de esta manera. Porque la gente piensa que está viviendo en el presente, ¿no? Vamos a decirlo de una forma. Claro, Piensan, piensan. claro, vamos a verlo de una forma. Desde la mente consciente. Sí, ¿Estamos sí, viviendo, pero no. estamos viviendo un mundo objetivo o subjetivo, Olga? Subjetivo. Subjetivo totalmente, ¿verdad? Es Sí, decir, cada uno ve lo que le da la gana. Cada uno percibe lo que le sale de cualquier lado. Y dicen, sí. bueno, muchos percibimos lo mismo, lo cual no quiere decir que no estéis compartiendo la locura. No, no quiere decir que eso sea verdad, ¿no? Vale. Todos vivimos desde una perspectiva totalmente individual. Como se explica en la cuántica, al final el observador es el hacedor de la realidad que estás experimentando, ¿verdad? Totalmente. ¿Vale? Así que todo sopesa en qué. Toda la experiencia que yo estoy viendo tiene que tener una referencia. Toda la información, toda la respuesta, todo el significado, ¿sí? Que yo estoy viendo dentro de una película, dentro de mi escenario, dentro de mi experiencia, tiene que nacer de una referencia. Y esa referencia nace del pasado. Esa referencia nace de un observador que tú has ido fabricando. Que justo lo tengo aquí, fíjate lo que dice. En el curso Milagros dice, las enseñanzas de nuestro mundo conocido, las enseñanzas, la educación, la cultura, lo que hemos aprendido, se basan en un concepto del yo que se ajusta a una realidad mundana. Fíjate en la psicología, como te dice también, que las creencias del ego, las creencias del ser humano, son irracionales y de naturaleza adaptativa. Tú dices, en una mesa, en un restaurante, un tío que eructa, y dices, eres un mal educado. Es un mal educado, es una creencia. Aquí, Y es claro. adaptativa. Si te vas a Japón, eres tú el mal educado si no eructas. Y vas a ver cómo, aunque aquí digas que es un mal educado que eructa, cuando vas para allá te vas a adaptar. En menos de 6 meses vas a eructar en la mesa. Te estás dando Totalmente, claro. cuenta que las creencias no te acercan a la verdad, las creencias del ego. Por el contrario, te alejan de la verdad. ¿Verdad? Por lo tanto, ese concepto de yo se ajusta a la realidad mundana y es lo que nos enseñan aquí. La página, te voy a decir más bien, Inma, es el capítulo 31, subcapítulo 5, el concepto del yo frente al verdadero ser. Dice, y tal como se adapta, perdón, y como tal, se adapta muy bien a ella, a esa realidad mundana. Pues es una imagen que encaja perfectamente en un mundo de sombras e ilusiones. El concepto que tenemos del yo es un concepto que encaja perfectamente en un mundo de sombras e ilusiones, ¿verdad?
Yo lo primero que digo a la gente es, eh, el concepto del yo que tú tienes, ¿sí? Ese concepto, ¿lo has inventado? Lo que estás viviendo es una realidad subjetiva, ¿verdad? Es decir, es una ilusión, no es un hecho objetivo. Por lo tanto, si es subjetivo, y eso nace del pasado, tu mente está absorbida por pensamientos del pasado, por eso no comprendes el presente y por eso no comprendes nada absoluto. Está basado en un yo. Ese yo es una ilusión. Es decir, la causa, toda la percepción subjetiva procede del pasado y es una ilusión todo eso que has vivido. La causa de ese yo no tiene, o sea, no tiene causa. Ese yo es una ilusión. Entonces, estás viendo desde un observador que ha sido inventado, un observador que carece de causa y de verdad. Dice, en ese concepto, en él, se encuentra como en su propia casa, en ese mundo, perdona. En ese mundo se encuentra como en su propia casa ese concepto. Y todo lo que ve es uno con ese concepto, con ella. El propósito de las enseñanzas de este mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo, totalmente diferenciado del resto. Este es su propósito, que vengas sin un yo y que abrigues o que fabriques uno a medida que creces. ¿Verdad? Hasta aquí es como, estoy leyendo un curso de milagros, es un libro así de viaje. Dice, y cuando hayas alcanzado esa madurez, entre comillas, porque no es madurez, es una inmadurez, pero bueno, cuando hayas alcanzado esa madurez, lo habrás perfeccionado para así poderte enfrentar al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Tú forjas un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo mismo, con tu verdadero ser. Tú has fabricado un concepto, el cual no guarda semejanza alguna con tu verdadero ser, pero mientras estás metido en ese concepto, inmiscuido en ese concepto, estás negando literalmente la verdadera o la verdad que hay en tu mente. Estás muy confundido con quién eres. Y ahora tienes que luchar por ese concepto, protegerlo, buscar aliados que reafirmen o que te defiendas o que te sientas seguro a través de ese concepto, es decir, tus iguales, y necesitas también inconscientemente los enemigos para poder a través de los contrastes reafirmar tu verdad. Ahí están las relaciones. Dice, tú forjas un concepto de ti mismo el cual no guarda semejanza alguna contigo, con tu verdadero ser. Es un ídolo concebido con el propósito de que ocupe el lugar de la realidad de tu verdadera esencia, de tu verdadero ser. Es un hilo, es un sustituto de tu verdad. Por lo tanto, es una defensa contra la verdad. El concepto que hemos fabricado es una defensa contra la verdad. Y fíjate cómo el curso de milagros también te dice que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Es decir, ya te está diciendo que ese concepto que tienes acerca de ti mismo es la causa de tus enfermedades, ya que es la enfermedad en sí. Es un concepto enfermizo. Es una máscara, al Es fin y al cabo. una máscara, es una personalidad y una sombra. Están las dos partes. Y Efectivamente. desde ahí es desde donde... Entonces, nos relacionamos desde ese mundo, nos relacionamos con otros desde ahí. Y no nos damos cuenta de que desde ese epicentro que nos relacionamos, no puedes por menos que experimentar conflicto, verlo fuera de ti, ya que al fin y al cabo es el reflejo de la decisión que tú has tomado contigo. Es decir, el primero que has infligido un ataque hacia tu propio ser has sido tú al hacer ese desplazamiento y al estar defendiendo algo que no eres constantemente. Es un concepto que está separado del amor. ¿Cómo no vas a sufrir? Totalmente. ¿Y crees que se puede vivir de alguna manera sin conflicto? ¿Te has dado cuenta de la pregunta que has hecho? ¿Te has dado cuenta cómo desde la mente del ego siempre asociamos que el conflicto es lo que nos sirve, lo que nos salva, es la causa de la vida? Es decir, ¿se puede vivir sin conflicto? La pregunta es, ¿tú crees que desde la mente del conflicto estás viviendo? Hay que cambiar las preguntas a lo mejor, ¿no? ¿Tú crees que es vida o que es un infierno? Porque en este mundo puedes vivir el cielo o el infierno, ¿verdad? ¿Tú Totalmente. crees que a través del conflicto experimentas el cielo? ¿Y qué es el cielo sino la vida? ¿Qué es el infierno sino la muerte? ¿Crees que el conflicto entonces es la causa de la vida? Porque, y es obvio, la pregunta que has hecho es buenísima, ¿eh? Porque, repito, es un cambio de paradigma. Al final hay que comprender que los dos sistemas de pensamiento, tanto el del ego como el del espíritu, esa mente recta y esa mente errada, tienen una naturaleza muy lógica. Pero si profundizas un poco y te detienes, te vas a dar cuenta que uno nace de una falsedad, que no puedes por menos que reírte de ella cuando lo ves de frente. ¿Cómo puede ser posible que algo tan debilitante, que además a nivel científico ya nos lo han demostrado, ¿verdad, Olga? Cuando la gente está en estrés, está atacando, está juzgando, cuando estamos desde ahí, ¿realmente estamos sanando? ¿Nos viene bien a nuestras células? ¿Está bien para nuestro ecosistema? ¿O estamos enfermando?
¿verdad? Obviamente se Literalmente puede. se nos ha dicho, una mente que está en estrés, que está en miedo, que está en ataque, que está en competencia, no entendemos que el miedo pensamos que es cuando viene un león, ¿no? El miedo también es cuando estás constantemente trabajando de sol a sol, queriendo ser el primero en tu lista, competir. Esto es miedo también. Esto nace de una vacuidad, esto nace de una idea de insuficiencia, esto nace de tengo que competir, una mente competitiva. Igual que la ira. ¿Quién atacaría a no ser que previamente haya tenido miedo? La ira es miedo también. La pereza es miedo. Todo ese sistema de pensamiento que debilita, por eso digo, es incomprensible ver cómo, o es asombroso ver cómo algo tan debilitante como es el juicio y el ataque es algo tan popular entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Te estoy viendo. ¿Qué estamos haciendo? Te Dice estoy Macris que si viendo. podríamos cambiar la palabra conflicto por oportunidad. Tú puedes cambiarla si quieres. Y efectivamente, la palabra conflicto, si tú la ves o la usas desde esa mente recta, será una oportunidad. Si la usas desde el ego, será un conflicto. Cambiar la palabra no te va a llevar a la salvación. La intención muy consciente y tu voluntad bien orientada sí te va a llevar a esa sanación. Por lo tanto, no es cambiar la palabra, es la intencionalidad que le pongas y la conciencia que le pongas a las situaciones lo que te va a hacer que transformes la situación o que no se transforme. Pero no es cambiar la palabra. Tengo que ser muy exquisito con esto, porque no puedes cambiar el conflicto en el nivel del comportamiento, de la palabra o del efecto, sino en el nivel de las causas. Es una toma de conciencia y También. desde ahí un caminar. ¿Mm? Es Fíjate difícil. qué frase más bonita, Olga, tengo aquí, que dice, el día que el niño se da cuenta de que todos los adultos son imperfectos, se convierte en adolescente. El día que los perdona, se convierte en adulto. El día que se convierte, perdón, el día que se perdona a sí mismo, se convierte en sabio. Este es el trabajo del ser humano. Al Primera final. fase, primera fase, desde que eres un niño, reconocer que todo tu sistema anterior, tus padres, el antecesor, tus padres, abuelos, tal, estaban experimentando un conflicto y te convertiste en adolescente. De algún modo tuviste que crecer. Tuviste que salir de tu casa y huir o cargar con problemas que no te Totalmente. correspondían porque hay alguien del sistema que no estaba cumpliendo su función. Y ahí aparece un conflicto. El día que perdonas a esos adultos, es decir, que tienes compasión con esos padres porque entiendes que son niños en cuerpos de hombres y que también venían de otros padres que también sufrieron por lo que sea Pues, y que también fueron, bueno, pues, tuvieron mucha carga emocional dentro de sus hombros o lo que sea, empiezas a entrar en la compasión y les perdonas. Ahí te conviertes en adulto, es decir, entras en una madurez emocional. Y en última instancia, cuando te das cuenta de que toda la relación es contigo mismo y acabas perdonando la visión que has hecho de ti a través de tus padres, es cuando te conviertes en sabio. Ese es el proceso de la vida que para mí es maravilloso comprenderlo en estas fases bien diferenciadas, ¿no? totalmente, pero al final todo pasa por el perdón, de una manera u otra, Nos guste o no. nos guste o no. Yo siempre digo que aquí no venimos nada más que Mm. a perdonar todas las condenas que ya teníamos previamente. Dice Pepis que lo más difícil Perdonarse uno es mismo. perdonarse uno mismo. Y yo te voy a responder, Pepis. Lo más difícil no es perdonarte. Lo más difícil es juzgarte y vivir toda la vida así. Eso sí que es duro de narices. Si quieres, si crees que el No, perdón es duro, prueba con el juicio. Vas a ver cómo, vas a conocer lo que es duro realmente. y además no te saca de donde estás, Y además no te que mueve. de esta frase podría tirar y ver cómo hay una arrogancia inconsciente. Digo inconsciente, Sí, ¿eh? No sí. quiero decir que Pepis vaya de arrogante, pero hay una creencia de arrogancia inconsciente. Lo más duro es perdonarse a uno mismo. Fíjate cuál es la visión de que no somos merecedores. Bueno, Pero, ¿y esta arrogancia dónde viene? puede No venir somos, de las creencias claro, en el Dios que estábamos hablando antes, claro, del Dios castigador, ¿no? pero si nosotros hemos llegado a la conclusión de que yo no soy un merecedor de la salvación, de la sanación, del amor o de la felicidad, y de algún modo hay una frase que dice, Dios creó a semejanza, a imagen y semejanza de sí mismo. Es decir, de algún modo estamos proyectando nuestra imperfección sobre Dios. Si yo no soy merecedor, soy digno de castigo, es que Dios, yo ya estoy creando una imagen de ese Dios, ¿no? Que es lo que nos han contado. Un Hay Dios un Dios castigador castigador, y me quiere castigar por mí. O sea, estoy de alguna forma inconscientemente proyectando que hay un Dios que cree en la culpa que me quiere castigar. claro. ¿Eso no es arrogante? Cuando Sí, supuestamente, si es también, como nos han dicho, que es la conciencia de unidad, que es digamos, entendamos que en la mente puedes experimentar o el amor más puro o el infierno más devastador. En el infierno más devastador
para mí el amor más puro, que es un estado de conciencia muy elevado que hemos olvidado, para mí el amor más puro, repito, que es un estado de conciencia que es poderoso, hasta decir basta, que es de lo que más miedo tenemos, ese estado de conciencia es lo más puro y el miedo más atroz es el infierno. Fíjate cómo también somos un poco arrogantes o un poco enclenques mentales, que estamos creyendo constantemente en la idea del infierno, en la idea de la división, en la idea de lo malo, en eso sí que creemos. Pero si aparece la idea del concepto, un arquetipo de amor perfecto y puro que no te juzga, esto no Cuesta. entiendo. O sea, sí crees en la mierda, pero no crees en una posibilidad de la salvación. Por eso nos cuesta, porque, repito, queremos comprender esto desde una mente que no puede comprender esto. No es entenderlo, es estar dispuesto. Una de las partes que tenemos que comprender dentro de todo esto es que para soltar el sistema de pensamiento que tenemos, para poder abrirte a esta información que estoy dando, tienes que estar o tienes que tener la determinación de soltar tu sistema fijo de creencias y pensamientos. Y para hacer esto, si yo te digo, ¿pero por qué lo voy a soltar? Porque tienes que creer en mí, pues obviamente no lo vas a hacer. Yo no te digo cree en mí y sígueme y hazme caso a mí y tú no pienses que ya pienso yo por ti. No. Lo que tengo que hacer es hacerte pensar. Esta es la función que tengo. Y desde una humildad máxima, perdonadme, pero lo que quiero es simplemente compartir algo para, como naturaleza viva, cuando ves algo que sirve, que la gente lo entienda. ¿Cómo puedo soltar mi sistema de pensamiento? Lo primero que para soltarlo tengo que evaluarlo a la luz de los resultados que me ha aportado durante toda mi vida. Efectivamente. Si el sistema de pensamiento que yo estoy constantemente haciendo caso y de aquí no salgo y de aquí no me quiero mover, no trae por menos que incapacidad, sentido de impotencia, yo no voy a ser capaz, a mí nadie, no hay quien me perdone, yo otra pareja para ver si encuentro la felicidad. Si este sistema de pensamiento siempre te ha llevado a la mierda y nunca te ha dado la felicidad, el primer paso es decir, hostia, estoy poniendo un poco de conciencia en esto y este sistema de pensamiento nunca me da lo que me promete. A lo mejor es que tengo que aprender a soltarlo y no confiar tanto en toda esta voz o esta narrativa interna que no para de convencerme. A lo mejor es una alucinación, literalmente es una alucinación. A lo mejor es una alucinación esto que estoy escuchando, que encima discuto con la gente cuando me quiere llevar la contraria de esta alucinación y la protejo. A lo mejor tienes que evaluar los resultados a la luz de los resultados que te aporta. Y si te das cuenta de que esta alucinación siempre te lleva a la frustración, a la angustia y al desamparo, al desarraigo o a la separación, empezarás a dejar de otorgarle tanta veracidad y tanta realidad a esa alucinación. Y eso tiene sentido. Empezar por desaprender, pero teniendo esa capacidad de voy a soltar lo que sé y voy a empezar a decidir de otra manera, ¿no? Así Lo que es. hablamos al principio es decidir, o sea, es como lo de las parejas, es decidir, desaprender es decidir amar, decidir soltar el miedo. Y, al final son siempre unas decisiones diarias, ¿no? Sí, mira, hay mucha gente que aquí siempre pone, ¿y cómo cambias? Todos los que me estáis preguntando, ¿y cómo cambias? No os lo voy a decir. Porque eso es como el bypass espiritual. Dime la palabra mágica para que yo Sí. suelte todo mi sistema de pensamiento, para que comprenda Hoy, todos los conflictos de mi pasado en un instante, para que suelte y para que pueda vivir feliz y hoy. como una mariposa mañana. Eso es un bypass. Ese es el atajo del ego. Yo os digo, el atajo es el camino más largo. ¿Cómo Efectivamente. cambias? ¿Cómo haces una maratón? Pues yendo a entrenar todos los días con una persona que te entrene y te preparas. Para poder notar cambio en el Y te vas cuerpo. a dar cuenta que ese cómo te va a llevar a un cambio de percepción. Es el cambio de percepción. El cómo no existe, es un cambio de percepción. Ahora, en el mundo de la forma, el cómo, pues tienes que prepararte, formarte. O una de dos, o vives una experiencia cercana a la muerte que te va a cambiar tu rol existencial, o te compromete, que gracias a Dios la gran mayoría no tiene que pasar por eso, pero sí la gran mayoría tiene que pasar por un proceso dentro de un orden cronológico de formación y compromiso con una formación que le vaya deshaciendo o poniendo entre una incógnita a su sistema de pensamiento, que vaya tomando conciencia, que vaya resolviendo ciertos aspectos del pasado, es decir, pasar por un proceso. ¿Cómo lo cambio? Jugando a la lotería. No, no se hace Es así. un trabajito, es un trabajito, ¿verdad? Es compromiso, es El compromiso. compromiso, lo Y que si, llevamos ya muchos años, pues bueno, ya podemos como tirar un poco de los que están empezando, porque cada vez hay más gente que está empezando, que quiere comprometerse, que quiere salir de ese pensamiento de infierno, para qué se me repite esto, de para qué me está pasando lo mismo, ¿no? Si al final la total, lotería va a cambiar la mente, sí.
También se ha demostrado que con la lotería tampoco cambia la mente, porque No, el que no, tiene no. una mente de carencia, al cabo de los 5 años se demuestra que vuelve a seguir carente. O sea que, bueno, se nos ha ido. Se nos ha ido, Jorge. Uy, Jorge, ¿qué te ha pasado? ¿A qué le has dado? Uy, Jorge, se te ha ido. Ay, mi Jorge. Sí, sí, soy yo, Jorge, sí, soy yo. Nos hemos quedado sin Jorge. Estoy aquí, pobrecito, me dice, estoy aquí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no va? Muy pronto habíamos conectado. Sí, yo estoy viéndola, le estoy dando. Ay, no te puedes unir. ¿Por qué? Y yo sí. Ay. Jorge se ríe. Yo le doy a aceptar, Jorge, y no me... Y estamos Ahora ahora. sí, ¿Qué ha ahora sí. pasado? Ahora, ¿qué ha ¿Qué ha pasado? pasado? Que estaba viendo una manchita en el móvil, la he ido a quitar y me he desplazado y se me ha salido. Te ha salido. No, no, no Algo toco será. nada, ya no Por toco algo nada. será. Sí. No sé por dónde íbamos, pero vamos bien. ¿Por dónde íbamos? Por lo del comenzar el camino, la gente que empieza, el cómo Ah, lo hago, cómo lo hago un día y todo. No, hombre, no. esto es un proceso y es lo que estaba diciendo Jorge. Son muchas formaciones, muchos... estaba hablando de la lotería, de que si no cambian la mente, seguimos en la misma. Sí, es un compromiso, efectivamente, y yo, sobre todo las personas que llevan tal vez poco tiempo, que se están adentrando. Mira, voy a hablar para las personas que empiezan con todo esto, que de algún modo, antes no, pero ahora sí. Sí, Para las personas que ya llevan un pequeño tiempo y están muy motivados y muy inspirados. E inclusive, Olga, voy a dar también un punto de vista para aquellas personas, sobre todo, que llevan mucho tiempo y que parece que están atascados. Porque todas estas son las posibilidades dentro de lo que es el mundo del autoconocimiento, de la espiritualidad y de elevar ese estado de conciencia para alcanzar esa mente que tanto se nos ha dicho. Yo vengo a decir que es más fácil de lo que nos han contado. Vengo a lanzar un gesto de esperanza y de alivio para esas personas que llevan mucho tiempo. Es más fácil de lo que nos han contado. También digo que cuanta más necesidad tienes de elevarte, menos te elevas. Tienes que perder hasta la necesidad de lo mismo. Tienes que aprender a amar cualquier parte del proceso. Y dentro de eso hay que comprender algo, que no solamente se trata de expandir tu conciencia o abrirte a una expansión cognitiva totalmente distinta, totalmente disruptiva a la que has tenido anteriormente, pasa por dos fases bien diferenciadas que el ser humano solo se planta en la primera. La primera es la primera fase dentro del autoconocimiento, es lo que hemos estado mencionando en este directo. Y hay que tener el coraje, como tantos seres humanos a día de hoy, que no paro de valorarlo y de reconocerlo. El coraje no es lanzar piedras sobre el enfrente. El verdadero coraje de personas verdaderamente valientes nace de la voluntad y la decisión de querer mirar dentro y sostener la rabia, la tristeza, la pena, la culpa, todo eso que es reprimido y que no paro de proyectar. Sostenerlo y hacerlo tuyo, trascenderlo y aprender a tener una mirada más compasiva con los de frente y contigo. Esto para mí es el verdadero coraje divino, es el verdadero coraje que va a transformar tu mentalidad. Y para mí hago un máximo reconocimiento a estas personas que se atreven a adentrarse en su psique para ver las sombras e iluminarla con una luz distinta a la que les habían dicho. Esta primera fase y esta primera etapa es fundamental, pero muchas veces el error que cometemos, sobre todo las personas que nos dedicamos a ello, que llevamos muchos años, el error que no hace mucho tiempo me di cuenta de él, es que seguimos queriendo identificar constantemente el error.
nos hacemos expertos en discurrir y ver el error. Esto viene por aquí, esto tal. ¿De dónde viene el pasado? Y una de las cosas más grandes que he aprendido, Olga, es que también somos arrogantes en el proceso, somos arrogantes con la entrega, somos arrogantes con la parte de discernir y descubrir en nuestro pasado, somos arrogantes con la práctica de un perdón fidedigno, somos arrogantes porque muchas veces estamos creyendo que todo eso nos sirve y sigo buscando el conflicto y sigo buscando el conflicto y a veces el conflicto, cuando queda el camino despejado, no nos queda por menos que reconocer el trabajo que se ha hecho, confiar en esa mente superior de algún modo, que está permitiendo en esa neuroplasticidad nueva, ¿sí? Donde ya no queda ni rastro pasado, pero seguimos buscando en el pasado el conflicto porque tengo ciertas cosas en mi vida que no se corrigen y no nos damos cuenta de que eso que no se corrige no es porque no sea resuelto, sino porque sigo aferrándome a ese conflicto. Hay una segunda etapa que es tener, una vez que has hecho el primer trabajo previo y has de forma nítida ido resolviendo los aspectos del pasado, abrirte de corazón a ver un futuro renovado. Es decir, a esa expansión de la conciencia. Es tener esa apertura de ver. Reconocer el camino que has hecho, la aplicación que has hecho, los años recorridos que llevas y abrirte a ver de corazón y con una fe totalmente infranqueable una visión totalmente distinta que tiene que venir inevitablemente como resultado y como consecuencia. El camino, el camino de alcanzar una mente que está por encima de lo que estamos acostumbrados, el camino del autoconocimiento, el camino de la unidad, el camino de la inspiración, de la creatividad, de la salud emocional, vengo a decir que se está abriendo con mucha fuerza y lo va a hacer en los próximos años con mucha más fuerza aún. Prepararos, porque esto acaba de empezar y esto no lo detiene nadie. Los que acaba de empezar, los que se están iniciando, que entiendan que están iniciándose porque hay una consecuencia también, hay una mente colectiva que al final nos acompaña. Y que hay muchas personas que previamente han hecho un trabajo y que gracias a eso, de algún modo, están siendo inspirados. Los que tienen tendrán que dar temporalmente a los que creen que no tienen, para que los que no tienen recuerden que en última instancia tienen que dar también. La salvación es una empresa de colaboración. Y al final, los que están empezando, los que están un poco dentro, los que llevan tiempo, podrán conectar dentro de este mundo, si tienen una voluntad férrea de querer alcanzar una salud emocional, alcanzar la verdad de su propia vida, que es lo más significativo, alcanzar la verdad. Quiero, por encima de todo, quiero ver la verdad de mi vida, quiero descubrir lo que soy, quiero descubrir los aspectos que he hecho inadmisibles en mi mente, quiero descubrir los traumas que escondí en el pasado para poder resolverlos, quiero hacerme cargo y hacerme responsable de mis historias personales en lugar de seguir culpando y haciendo responsables a otros. Aquel que decida ver la verdad, inevitablemente la va a alcanzar. El cómo, el con quién o el cuándo será una consecuencia, pero se dará. Efectivamente. Solo tenéis que preocuparos de tener claro, y esto es un gesto muy honesto en tu corazón contigo mismo, de tener claro si realmente lo quieres o no lo quieres. De pequeños, escuchábamos a nuestro corazón con total nitidez, escuchábamos nuestra intuición. Cuando empezamos a crecer, empezamos a negar esa escucha hacia nuestra intuición, no instinto, hacia nuestra intuición, para cubrir las necesidades o las expectativas de aquellos que pensábamos que teníamos que responder. Nuestros padres, sistema, cultura. Dejamos de escucharnos y nos negamos. Y ahora yo te digo, el camino que tienes que hacer es volver a escucharte. Y para ello tienes que apagar el ruido que tanto llevas perpetuando en tu mente desde hace muchos años. Tienes que volver a escuchar con total nitidez lo que tu corazón te dice y ser fiel a eso. Es el viaje, efectivamente, del hijo pródigo. El camino de ida y de vuelta. Es el camino de Joseph Campbell. Está escrito por todas partes. Y nosotros lo que hacemos es con total humildad despejar el camino para aquellos buscadores sinceros de la verdad. Sabiendo que previamente lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y lo continuaremos una y otra vez para solamente enseñar aquello que, uno, hemos recorrido y dos, también necesitamos aprender. Siempre, siempre. Jorge, maravilloso. Encantada, no te robo más tiempo, ya ahora sí nos van a cortar a nosotros, a quien esté dispuesto a adentrarse a este camino, que sepáis que voy a dejar el vídeo que me habéis preguntado, habéis hecho varias veces si esto se iba a quedar grabado, se va a quedar grabado, lo vamos a subir a las redes,
Vamos a poner las páginas de Jorge y sus datos para quien quiera hacer algún tipo de curso. Está el canal de Jorge con eso, recuerda quién eres, el camino del héroe. Tiene Sí, pero muchas mira, formaciones. más que emborrachar, porque más que la formación yo siempre digo lo mismo, que hay una que recuerda quién eres, que es como la parte más próxima y además como la primera base, La que primera esta la fase. hacemos el 21 y 22 de septiembre aquí en Madrid, en Kinépolis, en Madrid, que además es una sala de 1000 personas Sí, sí, y seguimos he dando visto. educación en el mundo. Y ahí lo tenéis en la página, en mi perfil tenéis ahí ese link donde podéis ver esa información, repito, de corazón. Si algo os ha movido aquí Si y os algo se puede aparece, poner, son claro. 2 días seguidos y la entrada son 59 euros 2 días seguidos. Es decir, un concierto de 2 horas te cuesta 120 euros. Aquí son 2 días seguidos Efectivamente, con una formación constante durante 2 días. Si efectivamente. esto resuena, pues tenéis ahí una invitación para poder experimentar un evento vivencial de toda esta información y será a lo mejor el principio del cómo Sí, o a lo mejor será una reivindicación y una aclaración de todo el tiempo que llevas para poder ordenar todas las ideas lógicas en tu mente, que algunas te impiden avanzar y otras pues te han llevado hasta el punto tan elevado que has conseguido con tu experiencia. Ahí sí. tenéis un evento bueno. Lo Mm. apuntaremos, lo anotaremos y a quien quiera, pues, que, si alguien está también interesado en las formaciones del árbol transgeneracional y de cómo vemos desde el sistema familiar, también en septiembre comenzaremos una formación que también dejaré en las redes desde el Instituto de Biotransgeneracional. Y lo dejaremos todo escrito para todo el que le haya removido, le haya parecido interesante o quiera adentrarse y comprometerse. Vamos a dejarlo todo bien marcadito Qué para que interesante. no haya ninguna duda. Qué bonito Pues Jorge, va. muchísimas gracias. Oye, y enhorabuena por tu recorrido y tu labor también. Es Muchas maravilloso. gracias, un Es placer que es siempre. fundamental, toda la parte del sistema es fundamental comprenderlo para avanzar. eh, Que sí. sí, es mi parte, es lo que me apasiona, o sea que Total. encantada de poder servir también. Jorge, que me encanta escucharte, que muchísimas gracias y que bueno, que espero que podamos seguir en contacto y compartiendo más cosas conjuntas. Será un placer. Muchas gracias, Jorge. Que Un vaya beso bien. enorme. Chao. Igualmente, gracias. Un saludo a todos.